Cable y diario. Hacemos televisión en Santa Fe. La Argentina, un proceso de crecimiento a tasas chinas desde 2003 o 2002 quizás para adelante, un cambio en el valor de la moneda que permite exportar nuestros productos, sobre todo primarios, una demanda mundial que es récord e insólita, la soja hoy en día a 600 y pico de dólares. Y estuvo más arriba, creo, ¿no? Estuvo más arriba, 5 millones de puestos de trabajo recuperados propio de este mercado interno que se reactiva y este exceso o de excedente de divisas que empiezan a ingresar. Y uno ve que, sumado a un ordenamiento muy inteligente como el que se propuso en la ciudad de descentralización, le cuesta no Santa Fe solamente, sino a muchas grandes ciudades poder resolver sus situaciones estructurales de déficit de infraestructura, de déficit social, de hipoteca social, como llaman algunos. ¿Se puede acometer contra estas grandes deudas de las ciudades desde el presupuesto municipal? ¿No hay un desacople ahí? No, definitivamente es imposible. Pero además, hay que decirlo, en la historia nunca la ciudad de Santa Fe pudo hacer obras importantes con recursos propios. Si podríamos hablar desde el 83 hasta la fecha, cada una de las obras que se hicieron fueron con recursos provinciales o nacionales y cualquier intendente o color político. Tampoco nunca existió semejante concentración de recursos en el gobierno nacional. Hoy estamos hablando que en las provincias coparticipan no más de un 30% de los recursos. Es una enorme cantidad de plata en función del gobierno nacional. Y bueno, las provincias estamos continuamente discutiendo con la nación, pesos más, pesos menos. La verdad que en la ciudad de Santa Fe nosotros tenemos muchísimos problemas estructurales, viales fundamentalmente, tenemos problemas que tienen que ver con los desagües, uno de los problemas más graves que tiene la ciudad de Santa Fe, y si no es con ayuda de la nación o la provincia no lo vamos a poder hacer. Yo quiero aclarar que en esta gestión, junto a José Corral, podríamos decir que hicimos bien los deberes, o hicimos los deberes de tal forma de poder estar siguiendo haciendo obra. ¿En lo fiscal? En lo fiscal, sí. Hicimos una reducción de gastos en algunos lugares, sabemos que tenemos algunos compromisos que no hemos podido cumplir, pero tuvimos que hacer esa reducción de gastos. Recién ahora vamos a empezar a terminar con algunas promesas de presupuestos participativos que hay que terminar porque son promesas y porque ha trabajado mucho la gente. Pero estamos en obra en la Peatonal Norte, estamos en obra en Candioti Sur, no tuvimos ningún escollo en la contribución de mejora en lo que es San Roque y Candioti Norte. Queremos trabajar en lo que es judiciales, barrios judiciales, en pavimento y cordón cuneta. Y estamos terminando lo que es la conexión de aguas, vamos a empezar con gas. Es decir, Santa Fe está en obras. Ahora, que esto no sea un espejismo, estamos haciendo un esfuerzo enorme y normalmente este tipo de obras se hacen por contribución de mejoras. En esto quiero aclarar dos cuestiones. En primer lugar, la confianza de los vecinos. Los vecinos en todas las obras que han sido de contribución de mejoras las han aprobado y están pagando al día su responsabilidad. Ejemplo, San Martín Norte, Candioti Sur y lo que va a ser después San Roque. Ahora bien, estas obras se financian en 3 años y normalmente se terminan en 1 año. Esos 2 años los financia ¿quién? La municipalidad. Antes se subrogaba en un banco, pero ahora no lo hacemos más. Con una garantía de exactamente. Entonces la persona tenía que ir a un banco y firmaba como si fuera un crédito. Sí. Después le ejecutaban la casa. Entonces eso trajo innumerables problemas. Hoy es el municipio. Nosotros para poder seguir haciendo este tipo de obras necesitamos un financiamiento nacional o provincial, pero no que nos regalen la plata. Nosotros con los créditos del Bicentenario tenemos pedido 10 millones de pesos en un banco privado que nos serviría para solventar parte de San Martín Norte y Candioti Sur. El problema es que lo tenemos trabado.
Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, simplemente que autoricen a este banco a que le dé un crédito a la Municipalidad de Santa Fe, cuya garantía es la coparticipación y cuya garantía ya votó el Consejo. Ahí es en donde uno dice, pucha, qué lástima que no podemos trabajar un poco más en conjunto. Y lo digo absolutamente convencido y con el corazón en la mano, digamos, ¿no? Porque nosotros que estamos tratando de ejecutar inclusive obras más pequeñas, con cooperativas, tenemos un momento en donde no vamos a tener más recursos para poder hacerlas. Y nosotros necesitamos ese financiamiento. Es decir, queremos cumplir con las obras, con los sueldos y bueno, para eso estamos esperando que nos aprueben este tipo de formato, que, insisto, no le estamos pidiendo de regalo a nadie, pero lo cierto es que con un presupuesto de aproximadamente 1.000 millones que tiene la ciudad de Santa Fe, en donde un 50% se van en sueldos, hay una enorme cantidad de plata que ponemos en mantenimiento de obras de desagüe. O sea que los santafesinos gastamos más en mantener obras de desagüe, es decir, en limpiar, desobstruir, que en construir. Bueno, pero porque hay un déficit histórico en la construcción de las cañerías, digamos. Claro, si tenemos... estas existieran, no a cielo abierto, sino con desagües de material, la limpieza se ahorraría. Claro, lo que pasa se ahorraría también si no los ensuciamos tanto. Si no se ensuciara tanto. Y además esto parecería una carrera que es muy difícil de ganar, ¿no? Porque cada vez impermeabilizamos más, cada vez hay más cemento, más techo, más todo, y los desagües, salvo raras excepciones, honrosas excepciones, siguen siendo más o menos lo mismo. Entonces, el agua llega sin demoras al lugar del desagüe. Si el agua llega, se va a encontrar con mucha más agua y el mismo desagüe que hace 50 años. Entonces, tenemos ese tipo de inconveniente estructural. Para eso necesitamos una decisión política, además de obras, una decisión política de empezar a impermeabilizar menos o empezar a construir retardadores de líquido. Vamos a tener que trabajar como otras ciudades del mundo que le han hecho frente a esto, no tanto sacando el agua inmediatamente, sino tratándola de contener para que no llegue a los lugares anegables. Es decir, hay lugares que tranquilamente se pueden inundar en una lluvia, pero no son las casas. Podría ser, por ejemplo, un espacio verde, por poner un ejemplo nomás. Eso hay que cambiar la manera de pensar. Santa Fe vive en una ciudad, tiene una ciudad vulnerable. Es una llanura que está rodeada de defensas con dos ríos importantes. Entonces aquel que diga de la oposición o del oficialismo, cuando llueva, si hacemos estas obras no nos vamos a inundar, no está diciendo toda la verdad. Nosotros tenemos que prepararnos para tener grandes lluvias y para tener problemas con el agua. Para esto hay obras para hacer y conductas que tomar. Y las relaciones fiscales son determinantes, intergubernamentales, digamos, a nivel. Y sí, nosotros de esos 1.000 millones de pesos que tenemos, para que la audiencia tenga una idea, la ciudad de Santa Fe llegó a tener hasta hace poco el 45% de recursos propios, 40-45% de recursos propios, es decir, es lo que pagan los santafesinos por tasa, derechos y algún otro canon o algún otro ingreso, multas que se puedan tener. Eso representa el 45%. Nosotros deberíamos llegar a que sea un poco más, pero 500 millones nos vienen por fondos coparticipables. Y si cada vez esos fondos, ¿por qué? No sale la reforma tributaria provincial por cuestiones políticas o por lo que fuere. Si tenemos una retracción en el consumo, que eso significa una retracción en alguno de los impuestos, y bueno, ese 50... Claro, pero fíjate que en el fondo hay un gran debate que no está zanjado y sobre el que los argentinos me parece que nos vamos a seguir peleando o dialogando en el mejor de los casos, y es, por un lado, a los tres niveles, nacional, provincial y municipal, el crecimiento, me parece, del gasto político vinculado al Estado, por un lado. Digo, del gasto, que esto pareciera ser incremental y que en esto no hubiera posibilidad de ahorro.
Pero eso, eso en todo caso... Está bien, pero hoy hablábamos de la necesidad de una Secretaría de Salud, sí, una Secretaría de Educación, y sí, abrimos 10 jardines maternales, capaz que es un gasto. Pero eso no es político. Es una decisión política. Sí. Las decisiones políticas cuestan. Mira, el otro día leía un libro muy interesante que se llama El costo de los derechos. Y el autor hablaba de los derechos elementales, supongamos un acto electoral. No hablaba exactamente de eso, pero... Sí. Un acto electoral cuesta plata. Queremos tener democracia, queremos elegir. Hay que pagar el acto electoral, y hay que pagar las boletas, y hay que pagar los fiscales. Pero yo me refería a sostener fenómenos militantes, que es algo que se le cuestiona al gobierno nacional, se le cuestiona no tanto a la provincia, pero se cuestiona permanentemente. Me parece que ahí hay un debate que no lo tenemos... Pero no estará agrandado en el marco, por lo menos de lo que puedo hablar de la municipalidad. Nosotros sí hemos incorporado sistemas de prácticas, de pasantías, se han incorporado empleados a la municipalidad, pero la municipalidad estaba totalmente subdimensionada y no podía brindar servicios. La única manera de sostener un sistema jubilatorio también es que no solo haya pasivos, sino que haya activos. Entonces, guarda con que no caigamos... En un reduccionismo. Exactamente, sí, tal cual, por decir... Podrá haber excesos, seguramente lo hay, yo no puedo decir esto si es un exceso o no, pero guarda que nos fue muy mal cuando achicamos el Estado. Por supuesto no tenemos por qué pagar con los impuestos ni barras bravas, ni esa militancia que vos planteabas, pero me parece que el Estado tiene que tener su... Tiene que tener sus recursos. Sus recursos, sí. Genuino y legitimado. Pero para cerrar una reflexión te voy a solicitar, que era la otra cuestión que me parece que tampoco está zanjada. Vos hablabas de reforma tributaria, esto generó una polémica enorme, prácticamente dividió a la Argentina cuando se habló de la coparticipación y de las retenciones a determinado sector productivo. Esto se repite acá en la provincia, todavía no tenemos resuelto de dónde tienen que salir los recursos. Pero es que se plantean ejes falsos. La 125 que era un sector que no quería que le metieran exageradamente las manos en el bolsillo, pero en realidad no estaba tan mal, y de hecho era una situación de movilidad que se podía haber acotado de alguna manera para que esto saliera con un poco más de consenso, y como decís vos, dividió el país. La reforma tributaria provincial, que algunos hablan de impuestazos, sectores reaccionarios que en su momento dijeron nosotros no aumentamos ningún impuesto y hacemos obras. Es imposible mantener el Estado sin aumentar los impuestos con los sistemas de inflación que hay. Nosotros si no aumentamos en algún momento la tasa no vamos a poder pagarle al barrendero que carga gasoil en la misma estación de servicio que nosotros. O sostener las paritarias. O sostener las paritarias. ¿Qué prioridad? Es claro, entonces digo, bueno, decidamos, los santafesinos en la provincia de Santa Fe, ¿creemos que hay sectores como los industriales que no tienen que pagar ingresos brutos? Que durante un tiempo hubo que promocionar. Estos regímenes de promoción tienen que ser para toda la vida. Solamente el campo tiene que pagar impuestos. Los sectores industriales no tienen que pagar impuestos. Bueno, hay varias cuestiones. Los sectores financieros no tienen que pagar impuestos. ¿A quién estamos defendiendo cuando decimos que no a la reforma tributaria? Yo como santafesino de la ciudad de Santa Fe me quejo. Cuando decimos vamos a sostener el impuesto inmobiliario como está, que todos de lo que vale el mercado. A mí como santafesino, como ciudad de Santa Fe, hace que a mí que me coparticipan el 50% del impuesto inmobiliario, me den mucho menos de lo que me corresponde. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué queremos congelar el impuesto inmobiliario? En realidad es por el impuesto a los bienes y servicios. En realidad no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con esto. Porque no se lo vamos a dar a la nación. Y si a la nación le corresponde que se lleve la plata a la nación, nosotros tenemos que pedirle a la nación lo que nos corresponde a nosotros. ¿Me explico? Perfectamente. Entonces yo por ahí noto que hay sectores que les gusta el status quo. Me parece que no han entendido que el Estado evoluciona. Me parece que no han entendido que este status quo es cada vez más violento. Claro, bueno. Muchas gracias. Gracias Matías. De verdad, un gusto. Bueno. Gracias.
Universidad Católica de Santa Fe. Educación superior.